Conectamos Castilla-La Mancha. Hace semanas que dejamos atrás la fiesta de Halloween, pero quizás estos disfraces terroríficos han dejado un pozo en el público infantil con los temidos miedos. Una psicóloga nos ayuda en esta tarea. También conoceremos hoy las vivencias que acontecieron en los inicios de la pandemia dentro de los hospitales, historias recopiladas por el neurólogo y escritor David Dylan bajo el título El silencio de aquella pandemia. El Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares recibió el pasado viernes la Medalla de Oro de la ciudad, en reconocimiento a sus 50 años de vida, a su modelo de gestión como hospital comarcal de referencia y a la calidad humana de sus profesionales. Eva María Jesús, profesora de Historia en el Instituto Bernardo Balbuena y en la UNED, ha desarrollado estudios sobre mentalidad colectiva frente a las grandes pandemias. Estos conocimientos han sido trasladados al ámbito sanitario con una reciente conferencia en el Hospital de Valdepeñas, de la que hoy les hablaremos. Conectamos Castilla-La Mancha. Recientemente celebrábamos, como saben, la fiesta de Halloween y hoy queremos centrarnos en una de las partes que rodea a toda esta festividad, como son los miedos en el público más infantil. Quizá en el de mayores también, Ángela, buenas tardes, podríamos hacer... Sí. Pero en el caso de los niños, no sé en qué franja de edad, los miedos se suscitan en estas fechas con más interés, ¿no? Es cierto que, bueno, que todos pasamos por miedo, todos tenemos miedo a algo, pero cuando somos pequeños, en edades tempranas, es cuando esos miedos a lo mejor florecen más, ¿no? Y bueno, pues para los papás y para familiares esta festividad de Halloween es un punto de inflexión donde ¿qué hago? Porque si yo sé que mi hijo a lo mejor es muy miedoso y ahora pues en el cole lo tengo que disfrazar o va por la calle y puede haber otros niños, ¿no? Surge la duda de cómo nos enfrentamos a ello. Y bueno, decir que nos hemos venido al Centro Smile con la psicóloga Ángela López de la Franca para que nos ayuden. ¿En qué momento nos puede preocupar este miedo y qué podemos hacer a los padres y familiares? Bueno, es cierto que cuando a lo mejor vemos que el niño pues muestra síntomas pues, de ansiedad o ira muy extrema, o no quiere dormir solo por la noche, o no quiere estar solo de manera general, pues es cierto que ahora en esta fecha se puede ver acusado. Entonces ahí es cuando hay que decir, bueno, pues a lo mejor necesito pedir ayuda externa, o qué puedo hacer yo para controlarlo un poco. A ver, ante todo, pues hablar con el niño, ¿no? No ocultar ni oscurecer ningún tipo de información, es normalizar, explicárselo de una forma, pues incluso con un matiz infantilizado, ¿no? De que él lo vea como, pues, como si ve unos dibujitos o que esté muy a la orden del día. Claro, además, cuando sabemos que nuestro hijo es miedoso, pues ahí es donde nosotros debemos actuar, ¿no? De una forma directa en decir, bueno, pues voy a controlar qué tipo de vídeos o de dibujos o a ver qué va a ver en la tele o en la tablet, ¿no? Porque en estos días pues se van a emitir mucho más contenido pues de miedo, de terror o incluso los cuentos que nosotros le podamos llegar a contar. Hay que hacerlo pues de una forma en que veamos que lo va a poder procesar de una forma asertiva y que va a ser sano para él, ¿no? En su aprendizaje. Podemos decir que los miedos son intrínsecos a las etapas de crecimiento de los niños. ¿Hay alguna más acusada en la que puedan tener más miedo, alguna edad? Cuando los niños están en las primeras etapas de desarrollo, 3, 4, 5 años, es verdad que dependiendo de la edad, ¿no? Pues hay más miedos a una cosa, a otra cosa, pero en esas edades es cuando están más presentes. Es cierto, sí. Bueno, Ángela, pues ya tenemos unas poquitas soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. El silencio se ha apoderado de los exteriores del Hospital Virgen de la Salud desde que sus servicios fueran trasladados al nuevo Hospital Universitario de Toledo, algo que se asemeja a lo que ocurría en el año 2020, mientras en el interior del edificio el personal sanitario combatía en primera línea ante un virus desconocido. Fuera todo era silencio, un silencio que solo era roto cada tarde por aplausos. Nos citamos con David Dylan, autor de El silencio de aquella pandemia, un libro cuya pretensión no es otra que la de subir el volumen
a las historias vividas por el servicio de salud en los primeros momentos de expansión de la COVID-19. Cuando acaba la primera ola, en torno a mayo de 2020, en esa situación pues me doy cuenta de que había muchas cosas que contar, ¿vale? En esa situación en la que estábamos centrados en gráficas, en números, yo que venía de escribir ya pues alguna novela también, porque siempre me ha gustado escribir, algún relato, pues con ese bagaje sentí esa necesidad de querer mostrar también una situación global y por eso con la ayuda de varios compañeros también de otros servicios, fuimos montando poquito a poco el libro. Todo contado en primera persona para que el lector sea partícipe de los dilemas que surgieron en los inicios de la pandemia. Yo hablo un poco de las urgencias, de la hospitalización, de cómo llega también el virus a atención primaria. Los compañeros se centraron un poco también en mostrar el punto de vista de salud mental, de mostrar el punto de vista también de enfermería, que tuvo que sufrir una adaptación rápida, de mostrar también el punto de vista de UCI, un poco también de aquellos graduados en medicina, recién graduados, que por un real decreto tuvieron que empezar a trabajar en una situación de necesidad de sanitarios. David confiesa que nunca pudo imaginar, ni él ni sus compañeros, la dimensión que obtuvo el problema. Jamás imaginamos que llegara con esta fuerza al nivel europeo. Entonces, imagínate lo difícil que fue darnos cuenta de todo esto cuando ya estaba todo encima. Digamos que nos arrolló por encima. Yo siempre pongo el ejemplo del Titanic, porque al final, digamos que parecía que un barco tan grande, tan estable, se pudiera venir abajo, se pudiera tambalear después de todo lo vivido, ¿no? Y entonces en ese momento vimos que la ola ya nos arrollaba por encima y nos dimos cuenta de las neumonías tan grandes que había, de esas alteraciones inflamatorias tan importantes. Entonces jamás me podía imaginar algo así, yo creo que ninguno de mis compañeros tampoco. Con 130 páginas llenas de humanos testimonios, el creador de este libro y por ende todos los colaboradores pretenden devolver el apoyo de la ciudadanía que con pequeños gestos intentó poner su granito de arena para solventar el problema. Es por eso por lo que los beneficios de la venta de El silencio de aquella pandemia serán destinados al banco de alimentos. No hay que olvidar que en esta situación complicada hubo muchos vecinos que nos traían hasta la puerta del hospital todo lo que tenían a mano, ¿vale? De sus empresas o incluso gente que fabricaba, como digo, vecinos y vecinas toledanos que fabricaban mascarillas y pantallas, nos lo traían de una forma altruista sin esperar nada a cambio a la puerta del hospital. Y al final en esta situación que se avecina de crisis sanitaria hubo muchos compañeros, o sea, mejor dicho, muchos vecinos que perdieron sus trabajos. También era una forma de agradecer a toda esa gente que lo dio todo sin esperar nada a cambio, que ahora se ven en una situación complicada económica y yo creo que al final el Banco de Alimentos está haciendo una gran labor para ello. Otro de los objetivos, no menos importante, es dejar estos testimonios por escrito para no abandonar en el pasado lo ocurrido, haciendo honor a aquella frase que versa que lo que no se narra está condenado al olvido. Es la quinta medalla de oro de la ciudad de Manzanares y la primera que se otorga a una institución. Una condecoración excepcional que contó con el apoyo de la Corporación Municipal al completo y que sirve para reconocer el trabajo que durante 50 años han desempeñado miles de hombres y mujeres en el Hospital Virgen de Altagracia. Así lo destacó el alcalde Julián Nieva en su discurso inaugural, en el que citó algunos de los momentos más duros a los que se ha enfrentado este centro, como el intento de privatización, el brote de legionela o la pandemia de la COVID-19, y afirmó que es un emblema para Manzanares por el que hay que seguir luchando. Este reconocimiento pretende hacer una apuesta incondicional por lo que ha sido, por esos 50 años de historia, pero al mismo tiempo también pretende declarar públicamente la voluntad inequívoca del equipo de gobierno, de la Corporación del Ayuntamiento de Manzanares que represento, con el hospital y con la sanidad pública y con todos los hombres y mujeres que han dedicado ahí lo mejor de sus vidas. Con las palabras del primer edil, tras un repaso fotográfico por los 50 años del Hospital Virgen de Altagracia, daba comienzo una gala que estuvo amenizada por la música de Sonora 3.
Un emotivo acto en el que el público pudo comprobar que la del Hospital de Manzanares es una historia llena de vida. Y fue gracias a testimonios como el de Felicia Mendoza, enfermera ya retirada, que dedicó una sentida carta al que durante años fue su lugar de trabajo y también su hogar. Solo te voy a pedir una cosa: mantén tu fuerza y sigue creciendo, no te rindas, todos te necesitamos mucho. Ayudarás a los que van a ver la luz por primera vez, a los que la enfermedad o la casualidad ha trastocado su vida para siempre, o a los que tienes que acompañar y cuidar para que puedan cerrar los ojos al mundo de la manera más digna cuando llegue el momento de la partida. Por eso, y por mucho más, te amo, mi querido y pequeño gran hospital, que cumplas muchos más. O el de José Antonio Márquez Villarejo, como paciente que resaltó la calidad humana del personal que a lo largo de su enfermedad veló por su bienestar. Su profesionalidad, sus palabras siempre adecuadas al momento, palabras alentadoras, su empatía, con mucho tacto según qué conversaciones o informaciones, y el cariño exquisito en el trato. Eso hizo que me convenciera de que son personas maravillosas, de que están hechos de otra pasta, créanme. Son increíbles. Con mi enfermedad he pasado por distintos sitios en el hospital y nunca he tenido una mala palabra, un mal gesto, siempre un trato exquisito. Otra de las protagonistas que intervino en la ceremonia fue la jefa del Servicio de Urgencias, Elena Carrasco, que realizó un recorrido por el pasado, presente y el devenir del hospital. En este sentido, planteó uno de los retos de futuro para el Virgen de Altagracia, la formación posgrado de residentes de medicina y enfermería. Pero nos falta un último eslabón para afianzar a estos universitarios, la formación posgrado. La formación de residentes de medicina y de enfermería en nuestro hospital, que serán las bases que aseguren un renuevo generacional en los próximos años, ante la crisis de personal sanitario que se avecina. Una petición que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, recogió con agrado. Nos toca hablar de futuro, dijo el representante del Gobierno regional. Todos aquellos que ahora hay que formar, hay que intentar que junto con ese grupo de trabajo tan importante que se ha creado ahora entre el Hospital de Ciudad Real, de Valdepeñas, de Manzanares y Tomelloso, de que se pueda hacer posgrado en estos centros, que al final se aprende, no me atrevo a decir más ni menos, se aprende igual que en cualquier otro de los centros en las cosas que tenemos que aprender los médicos, las enfermeras y el resto de personal. Por lo tanto, lucharemos por ese posgrado, no cabe ninguna duda, y el futuro va por ahí. El futuro va por retener el talento, por no dejar que se escape nadie, por mantener las infraestructuras, por renovar la tecnología y por querer mucho a las personas a las que atendemos. Fernández Sanz recordó el intento de privatización en la legislatura 2011-2015 por parte del entonces Gobierno regional y cómo el Ejecutivo de García Page blindó su catalogación como público. Asimismo, reiteró su apuesta firme por la sanidad pública, que en Castilla-La Mancha, dijo, supone el 97,2% de toda la prestación sanitaria. Junto con el alcalde de Manzanares, el consejero fue el encargado de hacer entrega de la medalla de oro de la ciudad a la directora gerente del Hospital Virgen de Altagracia, entre una calurosa ovación del público del Gran Teatro. Nuria Sánchez ofreció un discurso cargado de esperanza y optimismo, con la mirada puesta en el futuro. Debemos insistir en hacer lo que sabemos, que es trabajar cada día con ilusión en nuestras tareas para construir una sanidad excelente, humanizada, en la que demos cobertura a las necesidades clínicas, pero también a las emocionales, a las sociales y a las psicológicas que se nos plantean a la hora de atender a todas las personas que nos consultan. Y en ello estamos, y en ello vamos a estar, porque, lo dijo Kierkegaard, la vida solo puede ser entendida vista hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. Muchas gracias.
La peste bubónica o la viruela como grandes pandemias que diezmaron gravemente la población de Europa, o la operación Balmis, que permitió exportar la vacuna contra la viruela a otros continentes y que ha dado nombre a la colaboración del Ejército con el personal sanitario en la actual pandemia de la COVID, son motivo de estudio por parte de la historiadora Eva María Jesús. Entonces yo seguí investigando sobre el tema de las pandemias en la Edad Moderna y bueno, pues surgió durante el verano también en colaboración con el Centro de Estudios del Campo de Montiel una conferencia también sobre las pandemias históricas y enlazando. Pues una de las madres de mis alumnos del instituto se puso en contacto conmigo para que pudiera compartir con los sanitarios esa reflexión sobre cómo ha influido a lo largo de la historia la enfermedad en los seres humanos. El Decamerón de Boccaccio hablaba de cómo la población de Florencia huía al campo, a las villas rústicas, para poder evitar ese contagio masivo que se producía en las calles de las ciudades de la Toscana. Que la peste negra fue un fenómeno bastante inquietante porque es uno de los ejemplos más característicos de lo que conocemos como una zoonosis, que es la transmisión de una enfermedad desde un animal al ser humano de forma exponencial. Aquel hecho histórico, protagonizado por el cirujano de cámara de la corte de Carlos IV y los 22 niños embarcados en una expedición transoceánica de varios meses, ha recobrado actualidad en estos trágicos años de pandemia del coronavirus. Balmis fue el cirujano de cámara del rey Carlos IV y junto a Joseph Salvani, implementando lo que había sido la invención de la vacuna por el inglés Edward Jenner, llevó a Filipinas y América Latina, a la América virreinal, lo que se llamó la expedición filantrópica de la vacuna, que permitió erradicar en esos años, a principios del siglo XIX, una pandemia como había sido la catastrófica viruela. Los avances en investigación y los nuevos recursos han permitido a la sociedad adaptarse y convivir con sucesivas enfermedades infecciosas. Lo que se ha aprendido es a convivir con determinadas enfermedades porque ahora tenemos vacunas y tenemos sistemas para inmunizar al sistema inmunitario y para poder desde la infancia prevenir esa transmisión, ¿no? Fortalecer nuestro cuerpo y nuestras defensas. Pero sí es cierto que, y uno de los mensajes de esa ponencia fue cómo convivir desde la resiliencia y desde el conocimiento que la ciencia provee al ser humano para combatir la enfermedad. Eva Jesús participa este viernes 4 en las jornadas de Historia de Daimiel y en próximos días también en las de Cartagena. Bueno, próximamente, a mediados de noviembre, también llevo sobre la arquitectura del modernismo a un congreso que hay en Cartagena sobre patrimonio. Y bueno, pues también vamos a llevar a algunas personas más de aquí de Valdepeñas, pues algunos proyectos de investigación que queremos que se conozcan. También desde la Asociación Orisos, algunos integrantes, y bueno, pues porque pensamos que la investigación es importante, pero también al servicio de la difusión, como en este caso concreto de las pandemias, al servicio de los sanitarios, de la población en general, del conocimiento de los propios alumnos.